el tema que vamos a tratar, David, para ir al punto, es de los nombres. Porque acuérdate que usted dijo que el que se le apareció en Job no es el mismo que se le apareció a Pablo y no es el mismo Ajá, ajá. Lo que... que usted y yo vamos a tratar es ese. Vamos a comenzar por ahí, Exacto, sí. exacto. Excelente. Entonces, quedamos hablando de los nombres que se le daban. Entonces, no Bien. sé cómo es la metodología, Bueno, no sé si lo hacemos no, no, no nosotros, hay que Marco va a hacer, decir. no se apure, es normal, no hay que hacer un debate de eso profesional, ni que sí, ok. Vamos a Ok, aclarar. Primero, aclarando desde la Biblia, ¿por qué Dios tiene diferentes nombres? El Padre, o sea, Dame un segundo, manito. David Cruz, dame un segundo. David Cruz, dame un segundo. Dame un ajá, segundo, David Cruz. Te guarda. Voy a poner el tiempo ahí. 4 minutos. Te voy a dar 4 minutos. Dale. está bien, dale Fluye. 4 minutos. Dale, voy hablando lo que te lo pongo así. Bien, primero, el mismo Señor fue el que dijo, Ahí está. hay un eco por ahí, ¿quién subió con el... Ah, ok. Primero, el mismo Señor fue que le dijo, distinguido pastor, que le dijo a ellos, yo me le di a conocer a ellos con otros nombres, o sea, él especificó que él es una persona, ¿verdad? En segundo lugar, de Jesús, el ángel fue que dijo, la persona de Jesús será llamada con diferentes tipos de nombres, que usted lo mencionó todito en el otro live. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia habla de un individuo que iba a tener diferentes tipos de, como usted le llama, epítetos que no lo son, y ni se trata de eso, porque si vamos para los epítetos es otra cosa totalmente distinta, que ahora mismo no la estoy recordando, pero estoy seguro que no es solamente eso. Bueno, pero vamos a continuar. La otra versión es que Satanás, el de la Biblia, no tiene una persona exclusiva que lo identifique en todo el trayectorio, la trayectoria bíblica, que lo presenta como enemigo, como acusador, como, digámosle, más directamente acusador directo o de los hijos de Dios, de los profetas y de todo el que Dios convocó. ¿Por qué? Porque no tiene un nombre. Ese individuo no tiene un nombre. Él no tiene una personalidad, no se le puede llamar él, no se le puede decir ese es o es aquel. Y ahorita lo mencionamos. Primero, en el consejo que se hizo sobre los espíritus que iba a engañar al profeta, ahí no hay un Satanás con un nombre propio que tenga un ángel que él se llame así. No, fue un espíritu de mentira y punto. Segundo, el que fue donde Job, ahí se le menciona quién fue. El acusador fue donde Job a donde Dios para hablar y el Señor le explicó y el Señor le explicó, mira Job y esto fue, bueno, y se dio el relato entero y ya lo vimos. Luego el de Jesús, vemos que el Espíritu de Dios, el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el acusador. Es el mismo acusador, es una persona única. Ah, pues si es así, entonces sí es usado por Dios y esa teoría del zoroastrismo sería parte del cristianismo. ¿Por qué? Porque entonces sí es una persona utilizada por Dios cuando el consejo divino, entonces sí es una persona utilizada por Dios cuando Job, entonces sí es una persona utilizada por Dios cuando Jesús para que lo tentaran, porque el mismo espíritu fue que llevó a Jesús al desierto. Entonces, cuando viene la idea de Pablo, entonces Pablo nos presenta a otro Satanás totalmente distinto. Y cuando llega Apocalipsis, que es uno de los tres sistemas de catología que tiene la Biblia, de los cuatro sistemas de catología que tiene la Biblia, entonces decimos, allá se menciona en Apocalipsis a Satanás como el diablo y como serpiente antigua. ¿Cuándo se menciona eso? En Apocalipsis, uno de los prácticamente los últimos libros escritos, de lo que lo canonizaron. Entonces, no podemos dar un salto cuántico diciendo que Satanás de la Biblia es el mismo desde el principio hasta el final y que en sus misiones la hace independiente en Nuevo Testamento, es una persona que tiene un reinado, es una persona que tiene ejército, es una persona que te busca él a ti para devorarte, que en el Antiguo Testamento donde Dios lo manda, Dios lo pone y es Dios que lo aplica. Entonces ahí tendríamos un problema serio de definición de quién hablamos. Entonces no me puede venir a Buenas decir a noches, mí que el nombre buenas de noches. que la persona de Satanás, o sea, que es una persona Satanás, cuando es un adjetivo. Usted lo acaba de decir ahorita, eso es un epíteto. Y yo le digo, bueno, el epíteto, además de lo que usted dijo, también significan otras cosas. Y como ya entramos en modo debate, yo abrí mi computadora y lo busqué y vimos que va para cuentos y leyendas y la Biblia no es eso. Por lo tanto, ahí usted sabrá cómo definir o sacar o dividir un cuentico, una historia de niño de el Satanás que menciona la Biblia, tanto en el Nuevo, porque en el Antiguo Testamento no existe eso.
Amén, amén. Ok, Escuchamos la opinión ya de David Cross. Vamos a dejar ahora. ¿Quién sigue? ¿Usted, pastor, va a seguir ahora? dame a mí, dame los minutos. Mira, Ok, dame entonces ponerle 4 también. Dale. mira, el detalle aquí profundo es que la palabra epíteto dentro de una figura literaria, un arte como la hermenéutica, que es la interpretación de los textos, el epíteto es una figura literaria como el símil, como la metáfora, como la analogía, como la sinécdoque, ya, y un sinnúmero de figuras literarias que se conoce en el arte de la hermenéutica. El epíteto lo que muestra es una múltiple de nombres dados a un mismo ser, pero esos nombres identifican su función. Ya, en este caso que estamos hablando de Satanás o ese ser, Satanás, como yo expliqué en el otro live, vuelvo a hacer un recuento aquí, a Satanás o al ser malo, en la escritura se le dan varios nombres. Se le da a Satanás, que significa adversario o opositor. Diablo, que significa acusador o calumniador. Lucifer o lucero, portador de luz. Serpiente o dragón, simboliza engaño o maldad destructiva. Belcebú, dios de la mosca, ya, que tiene que ver con Baal. Ya, también lo identificaban como Baal. Pablo le llama Belial. Ya, también le hablan el adversario. ¿Me entiendes? El escrito utiliza un término, le dicen ladrón. Ya, entonces, todos esos tipos de terminología que se le dan a ese ser, lo que describen es su función y su naturaleza. A eso se le llama epíteto en una figura literaria. No significa que son diferentes, sino que su nombre identifica su función. Es lo mismo que Dios, a Jehová se le dan diferentes nombres según su función. Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai, Rafa, Shinkenu. Eso indica que son diferentes. No, no son diferentes. Es el mismo ser, pero con diferentes nombres, que esos nombres realmente identifican su naturaleza, identifican su función. Si nosotros nos vamos al relato de Mateo, su capítulo 4, la tentación de Jesús, lo primero que dice el texto en el versículo 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí aparece un nombre, ya, que significa opositor. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo más para abajo, en otra parte, en el versículo 10, entonces ahí cambia el nombre, ahí no le llama diablo, ahí le llama Satanás. Entonces, eso indica que se fue el diablo y vino Satanás, vino otro diferente. No, mis hermanos, es el mismo. Lo que pasa es que es un epíteto o un epíteto, es decir, un nombre que diagnostica o lleva la función de ese personaje. Entonces, el detalle está en estos 50 minutos que me quedan, que David dice que son diferentes personajes porque llevan diferentes nombres. No, muchachito, hijo mío, esos son nombres que se le dan para describir una función. ¿Me entiendes? Es lo mismo como Juan el Bautista. Ya, el término el Bautista, ya se le identifica a Juan describiendo la función de que él bautizaba. Es lo mismo que Jesús, que tiene varios nombres: Cordero de Dios, Verbo de Dios, Consolador, Admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz, Emanuel. A Cristo nunca se le llamó Emanuel en los textos, nunca le llamaron Emanuel, pero sin embargo Emanuel lo que significa es Dios con nosotros. Entonces, un epíteto lo que significa es nombres que le dan una función a un mismo ser o diferentes funciones. Eso también se le llama polinomasia en teología. Se me acabó el tiempo, dale. Lo primero que eso no aplica Creo que le tengo- no. Dame un segundo, David Cross, dame un segundo. Una pregunta: ¿el debate es solamente entre ustedes dos o también él no está dentro del debate? Para yo saber, No, lo que para pasa es darle que parte entendí algo, lo que pasa es que entendí algo, defensor. Él está tomando que yo dije, algo que yo no dije, que es el problema. Él dijo que yo dije que, espérate, lo voy a buscar ahí, Satanás, que yo dije que Satanás es diferente persona por sus atributos en diferentes lugares. Yo no dije eso. Tú lo Te voy a dijiste decir en el lo que otro yo dije. live. Te voy a decir, En no, el te voy a live decir lo de que yo dije. YouTube. No, pero déjame decirte lo que yo dije. Yo dije lo siguiente.
No puede ser el mismo ser acusador de todos los versículos que se dieron en aquel live, porque yo se lo acabo de comunicar de nuevo ahora. Ni fue el ángel que indujo mentira en el concilio, ni fue el de Job, ni fue el de Jesús, y le di las razones de por qué no es el mismo a nivel de entidad, a nivel de sobrenombre, de qué sé yo qué, y le dije que a Satán y Diablo, que es diablo, no diablo, son nombres griegos y en arameo y en griego. Son dos cosas diferentes. Entonces, son lo mismo en contenido, en lo que significa. Son diferentes de la pronunciación y escritura porque son de idiomas distintos. Ahora bien, él no puede decirme a mí que es el mismo porque no me ha dado un solo detalle de que me diga, sí, ese es el mismo individuo que participó allá, aquí y allá y en Apocalipsis en todos lados, el mismo individuo. No puede decirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque ni siquiera el de Apocalipsis pudo decir que es el mismo. Ni siquiera en Apocalipsis. Si quiere detallamos Apocalipsis lo abrimos completo, pero eso no va a haber tiempo para Una eso. pregunta, David Crow, una pregunta, David Crow. Pero ¿por qué es diferente personaje, pero es el mismo con nombre, cuando se menciona en Apocalipsis? O sea, Porque, tú me estás diciendo que es diferente personaje, pero con nombre es el mismo. exacto, porque es un puesto. Es un puesto. El acusador es un puesto. Te voy a explicar para que tú lo entiendas. Buenas noches, Él dijo disculpen, quiero saludar. que Satanás es lucero de la mañana. Le llaman el lucero de la mañana. ¿Sabes Brujo, a quién le dicen así en Apocalipsis? A Jesucristo. Ah, pues entonces Jesucristo es Satanás. Tenemos problemas serios de verlo desde ese punto de vista. Por eso que yo lo digo. No es la misma persona, es la misma Dame un función. segundo. Dame un break, David Crow. Dame un break, por favor. Brujo, habla ahora, porque te subí por si te quieres convertir, por si acaso, porque vi que... Dame una Bien, señal. buenas noches. Tranquilo, yo soy bautizado en agua, Espíritu Santo y fuego también, aunque tenga el nombre, ¿oíste? Mira, yo lo que estoy preguntando es que quería preguntar si el Dios de nosotros cambió o sigue siendo el mismo, porque yo oigo unos cambios ahora como una doctrina rara. Cuando a mí me doctrinan, me enseñaron que Dios era un solo, no importa el nombre que cada quien le quiera poner, sino un solo y que el diablo también era un solo. Entonces, todos estos nombres y todas estas cosas que yo oigo, no sé, pero hay que traer, me disculpan. Entonces, No, el que está, hay que traer el que está activo es él. Entonces son todos los que están repitiendo que pero Brujo, identifique qué es lo que tú. Le están diciendo uno de aquí. Él le dijo, que él estaba pidiendo una solicitud para hablar. Ese hombre de ahí, Entonces, defensor. este le dijo, pero, ¿qué pasó contigo, Brujo? Identifícate, ¿qué es lo que tú? Y que dame señal. Una pregunta. Como está ¿Qué es vestido. lo que tú eres? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres brujo? ¿Qué tú eres? persona de buena palabra de Dios que ande descarriado, porque yo digo que los últimos tiempos la piedra hablarán, pero yo que estaban hablando de Dios, como yo soy un hijo de Dios, bastante mal, me paré aquí a dialogar un poco, no sé, si soy bienvenido me dice, y si no, pues, un poco. No, tranquilo. Un minuto solamente y después continúan el debate. Ok, Dale. Lo que quiero decir, escuchando, quédate por ahí escuchando, si no perdamos el enfoque, como dijo el pastor. exacto, no perdamos el enfoque. Te di 2 minutos. Sí, no, es simplemente para aclarar. Fíjate, el epíteto es una característica gramatical, es un adjetivo o una frase descriptiva, ¿me entiendes? Para que no hagamos la mezcolanza de que el epíteto cae dentro del símil, la alegoría o la metáfora, lo que se conoce como semiótica. El epíteto no cae dentro de esa categoría, porque no la semiótica, la alegoría y el símil o la metáfora es una estructura narrativa literaria. Sin embargo, el epíteto es un adjetivo. En cuanto a la polisemia o polisemia, que es la palabra correcta, es cuando tú utilizas una palabra o la misma palabra dentro de diferentes contextos. Es decir, como Pablo la utiliza, por ejemplo, la palabra ley, la palabra Israel, la palabra carne, la palabra mundo, ¿verdad? Son palabras que él utiliza dentro de diferentes contextos. Eso es lo que quiere decir polisemia. Es solamente eso, para aclarar. Yo le dije a él que no me recordaba, pero que no significaba solamente eso. Yo se lo dije ahorita. Porque oye, que lo que pasa, David, cuando a ti te preguntan sobre una palabra, si tú no te acuerdas de la definición, tú no puedes discutir eso porque tú no te acuerdas.
¿Cómo que no? Yo no te discutí la palabra, yo te discutí a ti que lo que tú estabas definiendo con esa palabra estaba mal empleado. Y se lo sigo diciendo ahora mismo. Está De nuevo. bien. Pero está bien, lo que te digo es, si tú no te acuerdas lo que significa, tú no puedes decir que está mal si tú no te acuerdas. Claro que sí, porque yo te dije a ti, mira, yo no me acuerdo, pero sé, porque a veces uno, por ejemplo, a ti te preguntan sobre cuál es la ciudad por ejemplo, la ciudad de Estados Unidos, la principal. A veces uno le puede llegar a Nueva York porque es lo que más visita, pero es Washington. Uno se queda como, mira, espérate, que ahora mismo no lo tengo bien claro. Y uno dice, pero sé que cuál es. Eso pasa normal, eso no es nada anormal de un ser humano. No, lo que pasa ¿Por es, qué tomarías no, tú eso como una debilidad? no, está bien, yo te entiendo, pero un consejo sabio, mira, lo mejor o lo más sabio es que si uno no se acuerda de una palabra, lo mejor es uno esperar a acordarse. Ahora, cuando uno vaya a refutarla con verdad o con seguridad, ¿me entiendes? Pero si tú dices, no me acuerdo de una palabra y luego refuta, no es así. Cuando tú no te acuerdas, eso no queda No, pero como que eso me dejó a mí en evidencia de que yo me la sabía. O sea, lo que definió el no ahora mismo me dejó en evidencia de que yo me la sabía. es una pregunta. En Mateo capítulo 4, cuando el diablo, ¿quién tentó a Jesús? ¿El diablo o Satanás? Realmente depende del idioma. Si se habla desde el griego, fue el diablo. Y si se habla desde el arameo, fue Hasatán. Ahora, tomándolo en cuenta que Jesús hablaba arameo y hebreo, entonces fue Hasatán. Bien, ahora te voy a hacer, Pero como tú entonces, me has hecho tres preguntas, yo te voy a hacer una sola ahora. Dame, Una sola pregunta. dame un break, tú le vas a hacer la pregunta Una porque ahora. él me ha hecho Dame tres un de break, tú le vas a hacer la otro. pregunta ahora. Pero espérate, yo casi no he hablado, pero mira, según lo que tú estás hablando, que dependiendo del idioma, entonces eso pasa con el Mesías, que es lo mismo que decía el pastor ahorita. Por ejemplo, la palabra Machías viene de la palabra hebrea, que es ungido, y en griego es Cristo, y es lo mismo, o sea, estamos diciendo que es lo mismo, tú al final estás dándole razón. En palabra es lo mismo, pero en cuestiones de entidad no es. Por ejemplo, cuando yo te digo a ti, déjame decirte, cuando yo te digo a ti, te voy a decir, te voy a explicar lo que estoy diciendo. Cuando tú me dices a mí categóricamente, el espíritu que vino a inducir mentira en los profetas era Satanás, y luego me dice a mí que el que hizo que David censara al pueblo era Satanás también, y luego me dice a mí que, ¿cuál es más fue que él mencionó ahorita? Que eran Satanás. El lucero de la mañana era Satanás. Entonces estamos teniendo un problema de persona, no de adjetivos. Y ahorita le hablé de adjetivos porque epíteto no es adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos que se le da? Bueno, que padre de mentira, se le puede decir, engañador, juez, muchísimas cosas. Pero ahora, que sea la persona, o sea, un ser. Y yo le expliqué a él, Jehová es un ser. ¿Por qué? Porque él dice, yo me le presenté a ellos con otros nombres. Él lo dice, él lo identifica, él lo aclara. Y en Jesús, ¿qué lo dice? Lo dice el ángel. Él será llamado, tal. Lo dice el ángel también, le dicen a él. Ahora, al ser o a los seres que se presentan con la función de Hasatán, ¿verdad? De fiscalizador. ¿Quién le da nombre? ¿Dónde hay nombre? No hay nombre alguno en ningún lado. Sin embargo, a Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. Yahvé, el Padre, tiene el nombre que es el nombre principal de todo lo que existe, de todo lo que hay. ¿Y quién más? El mismo Gabriel se le da un nombre. Entonces, a él, yo le pregunté en el otro lado, búsqueme el nombre de ese ser para usted decir que es el mismo, desde allá atrás hasta Apocalipsis. Búsqueme el nombre. Yo le hice la pregunta. El nombre que se presume que se le da a él, el lucero, es el nombre que se le da. De hecho, la Biblia King James, yo te lo expliqué en el otro lado, que es una Biblia en inglés, el nombre que aparece ahí es Lucifer, de ahí que viene el nombre Lucifer o Luzbel, que realmente el nombre de Lucifer no es un nombre malo. Lucifer significa luz bella o el que alumbra o estrella resplandeciente. Luz bella. Ahora, tú dices, David, que no se le puede decir luz cero porque la estrella de la mañana en Apocalipsis se refiere a Jesús. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Isaías 14:12 se refiere a Jesús. Es Jesús el que cayó por tierra, que habla ahí. No, ni tampoco Satanás. Le estaban hablando al príncipe de Persia, allá atrás. Oye, ahora. Cuando lo que estaban sabe. hablando, escucha, cuando estaban, lo que pasa es que de ahí que toman eso y yo lo voy a traer desde la raíz. Cuando están hablando,
en la forma poética que están hablando acerca del príncipe de Persia, que le dicen, oh, tú, querubín, que sé o qué, protector, que tuviste ayer, que sé o qué, tomándolo desde ahí, que la persona empiezan, ¿verdad? Luego van haciendo un paralelismo en todos los demás versículos que traten de, o lucero, o algo que tenga que ver con identidad angelical, o algo por el estilo, que eso se mezcló después más para adelante con el solatrismo. Empiezan a identificar que hay un ser específico y único que es ese el que hace todo eso. Yo vuelvo con la misma pregunta que no me has respondido. Tú me has hecho 5 preguntas y yo te hice una que no me has respondido. Porque te la voy a responder. Te la voy a hacer de nuevo. Búscame el nombre concreto del ser, que es el único ser que hace eso, que le llaman que le estamos llamando Satanás en este contexto. Búscame el nombre de ese ser en toda la Biblia entera, que digan ese él, el nombre de él. Yo te lo respondí ahora mismo. Isaías 14:12 le llama lucero. Eso no está en debate. Eso, mira, los estudiosos serios de la escritura, los verdaderos exégetas, saben que el nombre que se le dio a ese ser era lucero. Era lucero. Ese fue el nombre que se le dio. Ahora, ¿cuándo No puede empezó? hacer este nombre. Pero no me interrumpa, déjame hablar, yo te dejé hablar. Ahora, ¿cuándo empieza a llevar esos epítetos? Ya luego que se convierte en un ser malo, ya por la corrupción o la contaminación que vino a su corazón. Pero el término que más se acerca al origen es lucero. Ese es el nombre. Yo te lo he respondido 2 veces ya. 2 veces te lo he respondido, 3 con esta. Problema ahí cronológico, serio. Entonces, vuelvo de nuevo con la misma versión para que tú entiendas que no estás en lo correcto. Entonces, si hacemos una cronología de cuándo se escribe el libro de Isaías y cuándo se escriben los otros libros que mencionan a ese ser, estamos teniendo entonces el mismo ser. Porque el que lo menciona primero, espérate, no es Isaías que escúchame, no es Isaías que lo menciona primero, a él. Entonces, ¿quién le dio nombre antes que Isaías entonces? Entonces, Isaías sí se le reveló el nombre de ese ser. Si tú dices que ese es el nombre. La alta crítica. ¿Tú sabes lo que es la alta crítica? Sí, yo sé todo eso, varón, tranquilo. Continúe conversando, solamente responda. Pero está bien, te voy a decir algo, pero quiero saber si tú manejas ese conocimiento de la alta crítica. Aquí vamos de nuevo conmigo. Maneja el tema y responde la pregunta. Ya van 3 veces que tú me hablas a mí de personas. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la manera como tú estás poniendo es si tú siguieras la línea de la alta crítica. Para los que no saben, la alta crítica es un sistema que se originó en el 1700 y tanto, 1777 por ahí, con Bellhausen, y él se levantó un movimiento para criticar los textos. ¿Tú sabes quién es que dice que el querubín protector no es Satanás, sino Tiro? La alta crítica. ¿Tú sabes quién es que dice que el lucero no es Satanás, sino el príncipe de Persia? La alta crítica. La alta crítica dice que Génesis es simbólico. La alta crítica dice que Abraham no existió, que Moisés no existió, que Adán no existió, que Jacob no existió y que todo eso es un invento. Que el Pero se diluvio... está yendo del tema. No me estoy yendo del tema, espérate. Cuando me pregunta, por eso que te digo. Espérate, pero déjame hablar, yo te dejo hablar y no te interrumpo. Entonces, la manera como tú estás exponiendo el tema es como si tú siguieras esa línea de la alta crítica. Por eso yo te pregunté eso, porque los que vinieron con ese sistema de interpretación bíblica de que el príncipe de Persia, de que el gran querubín protector, el rey de Tiro, fue la alta crítica en el año 1977. Allá, mira, de hecho, hay escritos rabínicos, talmudes, que enseñan de manera directa que Satanás o Hasatán es un agente directo del mal y no hay de que 2 Satanás, ni 3 Satanás, ni 4. Eso hasta en escrito rabínico está. Bellhausen en el año 1700 y pico fue que vino por la alta crítica. Entonces me impresiona que tú estás viendo eso. No, yo no usé la alta crítica, yo usé el sentido común. Es que eso no es alta crítica, David Cross, lo que está definiendo. No, yo sé que el no. método teórico crítico. El método teórico crítico normal de la Biblia, pero escucha esto. Yo le expliqué a él fue una pregunta sencillísima que le haría a un niño. Si un niño lee que un libro se escribió en un tiempo y se escribió en el otro y el mismo sujeto está, ¿por qué no se representa el sujeto? El sujeto no está representado en ningún lado. No hay manera de decir que el enemigo, el Satanás, el acusador que se menciona en los diferentes versos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es la misma persona. No hay manera
alguna bíblica de decir que eso es así, no hay manera. Ahora, que tú me dirías, No si hay tú me haces la manera. pregunta, si tú me haces la pregunta a mí, ¿hay un acusador? Yo te diría sí, porque eso es bíblico y eso está ahí desde el antiguo. Eso está ahí. Ahora, yo te hice la pregunta bien clara del otro lado, que por eso que estamos teniendo la tertulia un poquito, que ni siquiera debate es, sobre, no es el mismo individuo el que opera bajo ese adjetivo de Hasatán. No es el mismo individuo, no es el mismo ángel que utilizan para eso, o demonio, o lo que sea que utilicen. No es el mismo. Y eso es lo que yo mantengo en la conversación. Se te respeta que tú digas que no es el mismo dentro de una postura. Se te respeta eso. Ahora, lo comprobable escrituralmente es lo bíblico, David. O sea, tú no puedes contradecir lo bíblico. Yo te pregunté a ti que quién tentó a Jesús, el diablo o Satanás. Y tú dijiste que si es el arameo es Satanás y que si es griego es diablo. Entonces, tú estás contradiciendo los mismos textos. Mira, la Reina Valera, 1960, que se traduce del texto Recetus. ¿Tú sabes lo que es el Recetus? ¿Tú sabes qué es el texto Recetus, David? David, el texto Recetus. Que con estas van 9 preguntas que me hace. Solamente explique y ponga Está lo bien, suyo y ya. mira, desde ahorita estoy haciendo preguntas académicas y tú me estabas viendo, tú no conoces el Te texto voy a decir Recetus. a todas te voy a decir que no la sé para que desarrolle el texto. Porque yo te Ya, desarrollé pues, el mío, te dije mi punto de vista, te expliqué lo que sucede y no me haga entrar en materia de explicarte a ti entonces con ciencia bíblica, porque entonces si lo tomo por ahí, Yo quiero decir algo. te voy a explicar de los tiempos, escúchame, te voy a explicar, si me voy por la ciencia bíblica, te voy a explicar de los tiempos, te voy a explicar de las razones de por qué se le dijo, en qué época, qué fecha, cuándo cambió, quién lo cambió, por qué depende, y te voy a decir todo eso. Y eso va a aburrir el live. Es que si Estamos estamos en una estamos hablando tertulia, algo sencillo por arribita. es que si estamos en una tertulia y yo te hago una pregunta, tú no puedes evadirme. Es que esto no es Si yo te esto no es un pregunté, debate, es que no es un debate, es una tertulia, es una discusión abierta sobre un punto de vista. Tú pones el tuyo. tú me preguntas, Buenas Defensor, noches. quiero decir algo. espérate, Disculpa, profeta, por ya favor, tú me das la parte pensé de que ustedes ustedes. que iban a hablar aquí, Sí. pero aquí hay voz. No, ¿cómo que no? Tú ten el like, si el defensor te da la parte, tú puedes hablar. Mira, espérate, bueno, se fue. Bueno, lo que pasa es, David, que si tú me haces una pregunta y yo te la respondo de una vez, yo te hago una pregunta y tú me evades. Entonces, Mira, yo te hice una está sola quedando- pregunta y tú no me la respondiste ni del te otro está lado hasta quedando- ahora. Tú Mira, no la respondiste. mira, es de sabio decir no sé. Si tú me haces una pregunta y yo la manejo, digo no sé, explícame. Yo te pregunté si tú sabes lo que es el texto Recetus, pero como está comprobado que no sabes, te lo voy a explicar. Mira, el texto Recetus es la copia Sí, de espérate, copia espérate, de que tú copia, confirmas pero déjame que tú confirmas explicarlo. que yo no sé, que tú confirmas que yo no sé. ¿Por qué tú dices eso? Yo Te te lo estoy diciendo pregunté. ahorita, Mira, no me haga entrar en esa materia porque no mira, quiero y aburrir el pregunté like. Te lo con estoy diciendo ahorita. epíteto, no supiste responder. Te pregunté con epíteto, dijiste no te acuerdas. Quiero decir algo, Te defensor. pregunté, Espérate. Es que él está haciendo aquí un muñeco de paja junto a una domina contra mí. Te voy a explicar algo. Primero, te dije que lo que tú decías, te dije que lo que, dame decirle, te dije que lo que te dije, que lo que tú dijiste ahorita de Epiteto, déjame decirle, te dije que lo que tú me dijiste ahorita de Epiteto estaba mal empleado y te lo demostraron aquí. Segundo, te dije que lo que se adhiere a Hasatán es un adjetivo y no un epíteto, y te lo hicieron demostrar aquí. Segundo, me hiciste 9 preguntas con esta que me está haciendo ahora, que te la puedo contestar, y no importa, yo te la contesto abiertamente, y puedo hablar por ahí, si quieres podemos hablar más profundo de ahí todavía, pero oye lo que sucede. Te dije bien claro, una sola pregunta, y no has respondido nada. Entonces, tú no me puedes venir a mí con esa teoría de ahorita. Tú estás buscando abdomen. Tú quieres que yo empiece con el tú para ver si tú sabes de verdad. No. Tú me preguntaste a mí que cuál era el nombre, yo te lo di, te lo he respondido 4 veces. Lo que No, pasa es y que yo tú te dije a ti hiciste que la eso no respuesta. era y te demostré por qué. Entonces yo te lo demuestro y te digo que no era, entonces refute lo que no era. Mira, pregunté, David, que quién tentó a Jesús en el desierto, si fue el diablo o Satanás. Y tú Es que dijiste, depende del idioma y depende del idioma de verdad. ¿Por qué? Porque en el tiempo intertestamentario fue que empezaron a surgir del zoratrismo y la mezcla, los diferentes idiomas, las diferentes formas de llamarlo para que la persona vaya teniendo un enemigo en común. A mí no me diga de que si fue el diablo, que si fue Satanás, ahí no hay dos entidades diferentes. Hay un solo adjetivo aplicado a un ente que pero tú no tú me me has dicho estás que dando la si tiene razón, nombre o no. entonces.
Jonathan, dame un break, Jonathan, por favor. Mira, supongamos te voy a poner un ejemplo. Mira, todo el mundo me conoce, yo soy Davey. Ese es un apodo, un nombre que yo tengo, yo soy Davey. Ahora bien, el nombre real mío es, el que uso en las redes, Michael. Michael se escribe de una forma y se pronuncia de otra porque es un nombre en inglés. Entonces, o por ejemplo, David, el mismo nombre tuyo, David y Davey, pero es la misma persona al final. Porque varé dependiendo no significa que no sea la misma persona. No sé si tú me comprendes. ¿Qué es lo que el pastor te quiere explicar? Lo que pasa es que fuera bueno si hubiera una persona. Pero imagínate ahora que tú empiezas a decir todo eso y no hay persona. ¿Quién es el defensor? Yo no sé, no hay persona. O sea, tú estás diciendo, nadie nunca se ha revelado como o el sea, tú estás defensor. Por diciendo, ejemplo, ajá. estás diciendo que el que hizo la rebelión en el cielo, que el que se rebeló, ¿verdad? O sea, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál es su identidad real? ¿Cuál es, según tú, Es cuál que es su yo no lo identidad real? entiendo porque no existió tal cosa como una rebelión en el cielo donde vino Satanás y que no existió tal cosa. Si vamos, él dice que cojamos paciencia bíblica. Él dice que cojamos paciencia bíblica. Yo quiero saber dónde que está. Me decía algo, espérate, David, Está bien, que casi, está casi bien. tengo que irme. Mira, cuando yo te pregunté del receto, no era para hacerte quedar mal, sino porque estoy utilizando términos. Viene desde Sí, nuestro sí. live, hacerlo preguntas y no No, pero explaya yo me lo sé, yo me lo sé como quiera. Él está hablando a él del empreso que tuvieron la Reina Valeria, la gente de la King James y todo ese mundo. Yo me sé todo eso. Eso no es un tema, es que No, si no es tú el te lo tema ahora sabes, mismo. responde ¿Quién no cuando yo te sabe que- pregunto. Ok, después que te Si tú te lo responda, sabes, ¿qué tú me traerías? ¿Qué resultado tú me traerías de la pregunta que yo te que hice? si Después tú que te lo te responda. sabes, si tú te lo sabes, tú me dices, sí, yo sé lo que el texto receta y me explica. Porque yo no puedo explicarte algo sin tú saberlo. ¿Entiendes? Mira, cuando yo te José, hablé, explícale a la comunidad que no se lo sabe y desarrolla el por qué tú me traes eso. Dale. está bien, me permite hablar, me permite, no me van a interrumpir. Interrumpí. Habla, pero habla directamente hacia lo que se está conversando. No, es que tú no explicas mi argumento, yo tengo que argumentar para explicarte algo. O sea, mira, escúchame, no me interrumpa, mira. La Reina Valera, 1960, que es la traducción de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, en Mateo capítulo 4, que es la Biblia que usamos, la versión que usamos, dice que quien tentó a Jesús en el desierto fue un solo ser. Oye esto, un solo ser. Pero en el versículo 1 dice que diablo, en el versículo 10 dice que Satanás. Aquí cambia el nombre que se le da a ese ser. Eso es un epíteto. Ya, cambia el nombre. ¿Por qué cambia el nombre? Porque cambió de función dentro de la misma tentación. Entonces, la Reina Valera, que es traducida del recepto directamente, del texto receptos, los traductores que tradujeron no se atrevieron, oye esto, con mucha altura, a poner solamente diablo, sino que utilizaron el mismo término conforme a la función que estaba haciendo el ser. Y el texto receptus es la copia de copia de copia de copia de copia de copia de copia del original. Que de hecho, los textos originales no existen. Lo que tenemos son copia de copia de copia. Sin embargo, la alta crítica, ¿por qué la traje al live? Porque la alta crítica no utiliza el receptus, utiliza unos textos que contradicen el receptus, como el texto bizantino y el texto sinaítico y el texto vaticano. Ahora yo te pregunto, David, ¿tú conoces el texto vaticano y el texto sinaítico? Sí, lo conozco, conozco sobre la Septuaginta y todo lo que mezclaron con Ya, ellos, pero pues si escúchame a tú mí. lo conoces, Esta es la número 12 de la pregunta que si me tú hace. lo Porque no, conoces, si ya, tú lo Dios mío. conoces, si tú lo conoces, me impresiona que cometas esos errores dando tu argumentación. No, es que eso no es un Porque- error. Te voy a explicar por qué no es un error. Te voy a explicar por qué no es un error. Es que de una vez yo te lo explico y tú no me explicas nada. Te voy a explicar por qué. Es que no te voy a dejar hablar porque tú me dices, Tú no estás acusando, Jiménez, tú tienes que dejarlo defender. tú tienes que dejarme defender. No, porque ya tú argumentaste lo suficiente, ya te entendimos. Pero vamos a hacerlo con minutos entonces, Michael. con No, no es los minutos. minutos, es la pregunta. Tú me hiciste 12 preguntas con esta. Y yo te la estoy respondiendo todas. Yo la estaba Entonces, viendo. no, yo te la respondí, te dije qué significa, qué es, Marco, por quiero qué. decir algo, Marco. Ahora ¿Qué te es voy a el decir texto esto. bizantino? No, Háblame te del voy a texto decir esto, bizantino. te voy a decir esto, No está digas bien. que sí, no digas que sí, dime qué. Dime, háblame Voy a de la historia de tomar, eso. voy a tomar tu palabra y te voy a decir esto. Si tú tomas la idea
de que los epítetos agregados ni siquiera se le quisieron agregar para aplicárselo a un ser, para no ponerlo porque era un nombre, entonces yo te voy a hacer la única segunda pregunta que voy a hacer y ya. Esta es la única segunda pregunta. Me evadiste de nuevo. No, te voy a responder la segunda pregunta. Pedro, ¿fue Satanás sí o no? Pedro, ¿fue Satanás sí o no? Ese es Satanás. ¿Y qué le dijo Jesús a él? Ahora me habló un espíritu ahora. Ay, mi madre. Esto mismo. Cuando mi Satanás, Pedro se la apartó. Me va a evadir de nuevo. Me va a evadir de nuevo. Pedro se le apartó cuando Cristo dijo que se le aparte a Satanás. Me evadiste de nuevo. Me evadiste de nuevo. Pedro, como persona. Pero se escucha, La escucha, orden que Pedro, Cristo dio. pero La tú dijiste, orden que responda, te la voy a no responder. te. Pedro Pero como espérate, persona, pero dame me dice que la responda y no deja. Pero deja que yo la responda. Te la respondo. Pedro como Satanás, sí se apartó de Jesús en el propósito de él querer interrumpir lo que iba. Él se le apartó. No volvió a embromar más con eso. Por lo tanto, a quien Jesús llamó Satanás fue a Pedro. ¿Es verdad o es mentira? ¿Alguien más que habla aquí en el panel? ¿Es verdad o es No, mentira? eso es falso. Eso es la interpretación tuya. Es una interpretación mía. ¿Cuándo Pedro volvió a bregar con eso? Es que Satanás significa acusador. ¿Cuándo Pedro acusó a Jesús? ¿Cuándo lo Pedro acusó? no solamente acusador, sino fiscalizador también. ¿Y cuándo Pedro fiscalizó a Jesús? Cuando Pedro se le interpuso, le dijo, apártate de mí, Satanás. Mira, voy a decir Dios esto. bendiga a todos. Espérate, perdón, profeta, disculpa, voy a decir esto para que le den la puerta al profeta que quiere hablar de hace rato. Y ya me bajo de una vez y para que hablen. Disculpa, voy a decir esto para que y ese sí a Pedro, que Satanás se lo dice, el término que bueno, no fue la palabra diablo que apareció ahí, fue la palabra Satanás. Satán significa acusador o fiscalizador. Pedro no acusó a Satanás ni lo fiscalizó. En cierto sentido podemos decir que Pedro se le opuso, porque Pedro dijo, maestro, tú no tienes que morir, tal cosa no te acontezca. Entonces la palabra que aparece ahí no es diablo, no es opositor. La palabra que aparece ahí es Satanás, una. Y dos, una orden que Cristo dio, apártate de mí, fue lo mismo que dijo en Mateo capítulo 4, verso 12, vete Satanás, apártate Satanás, porque Cristo está, y dice, pero no me voy a interrumpir, déjame hablar, pero déjame hablar, y dice el texto, que cuando Cristo dio la orden en Mateo capítulo 4, verso 11, Satanás se fue y le dejó, porque fue una orden que dio, vete Satanás, hablando con Pedro, dijo, apártate de mí Satanás. Mi pregunta es, que no me la respondiste, me evadiste, Pedro se apartó de Satanás, desde Jesús, nunca se apartó, al contrario, Pedro siempre estuvo unido al Mesías. Ya habla, profeta. Pero yo te expliqué cómo él se apartó. Jonathan, deme un break, porque hay una joven que está allá hace rato. Ashley, quiero que hable. Deme un break, David Croy y Jiménez, porque como usted tiene que irse para todo casi mente, quiero que la joven hable, porque ella dice que tiene una duda y quiere hacer una pregunta a usted, Jiménez. Ashley, ¿cuál es la pregunta? La duda mía es, en el live de Liz, tocaron un tema. Dijeron que Satanás no es el que aparece, que sedujo a Jesús, que el que no se presentó delante de Dios cuando fue a tentar a Job, que no fue Satanás que se presentó ante Jesús cuando fue a decirle a Jesús que le quitara el cerco a Job, ya que la Biblia me dice que es Satanás. ¿Quién es? Yo tengo esa duda.
Utiliza para los entes que están haciendo el trabajo. Es un adjetivo que se utiliza. No es un ente solo, único, como por ejemplo el ángel Gabriel, que se aparece en todos lados. No es un ente único. Es un adjetivo que se le da a los diferentes entes que se aparecen en diferentes momentos para hacer el trabajo. Yo se lo dije y se lo vuelvo a retomar aquí otra vez más. Una pregunta y espero que no me vada. Si no son los mismos, Pinche. identifícalo. Identifica esos seres. ¿Quiénes son? Si no son los mismos, identifícalo. ¿Quiénes son? ¿Y Esto cómo fue se fácil de llaman? identificar. Yo te dije, mira, no tienen nombre, son adjetivos. Primero te dije. Fui yo que le hice la pregunta a él ahorita y ahora me la está retomando a mí de nuevo. Pero está bien, con todo y todo a mí no me importa porque yo sí la domino, él no domina eso. Escucha esto. Primero, no es el mismo porque en el consejo de donde se convocaron a los espíritus fue un espíritu que salió y le dijo yo voy a hacer esto. No fue Satanás. Ahí no hay nombre de un ente que le dijera que él iba a hacer eso. Segundo, cuando Job y cuando Jesús, vemos aquí que en Job el ente que se aparece es un ente que puede andar, subir y conversar y estar cerca de la presencia de con los hijos del Señor delante de Dios. Cuando tú dijiste ahorita que hay un versículo que dice que lo arrojaron del cielo, tú lo dijiste. Sin embargo, en el libro de Job dice que él pudo ir allá con los hijos de Dios a presentarse delante de él para hablar de esto, para hablar de rodear la tierra y de que está buscando cosas que hacer. Tercero, el que aparece donde Jesús no es el mismo porque el Espíritu de Dios es quien lleva a Jesús para que ese ser lo tentara. Déjame ver. Entonces, las tres versiones que te estoy dando, que son las más comunes, para no darte la de David, no darte la de Ezequiel, para no darte la demás, te estoy dando las más comunes, demuestran de que no es un mismo tipo de ser. Ok, aporta, profeta. Pero dice que no es el mismo ser. Pero creo que cuando la palabra está mencionando a Satanás o al diablo o al príncipe del mundo, como Jesús dijo, yo me voy, pero el príncipe del mundo viene y yo no tengo nada que ver, es el mismo. Porque cuando la palabra está mencionando al rey de la tiniebla, o sea, al rey de la tiniebla, su mayordomo, es a Satanás en toda su esfera, no está mencionando otro principado, otro demonio, no. Está mencionando al comandante. A Job fue el mismo Satanás que persiguió a Jesús en el desierto. Porque es que no va a venir un servidor cuando tú tienes una asignación tan importante y alguien tan poderoso como Jesús. No va a venir con subalterno a contrarrestar a Jesucristo. No, el mismo Satanás le digo, si tú eres el Hijo de Dios. Entonces, lo que pasa es que los nombres van cambiando por la función que se va, como dijo Michael tiene un nombre y dice el defensor. O sea, él no se llama el defensor, pero lo que él está haciendo en la red, él defiende, ahí va el nombre, lo que lo hace llamar el defensor, en pocas palabras, humanamente, para que entiendan. Porque a veces nosotros estamos tan profundos en las escrituras que estamos extraviados. O sea, no podemos decir que no es el mismo Satanás, porque que no hay dos Satanás, es un solo. Ahora, hay muchos demonios, hay muchos príncipes. Porque tú estás hablando de un adjetivo, para ver, tú estás hablando del adversario. Incluso él se identificó, escúchame, incluso se identificó cuando él le hizo la propuesta a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré desde el principio. ¿Quién es que ha querido esa? ¿Me entiendes? O sea, él se identificó solamente con él expresarse, ¿me entiendes? Y con su manifestación él se expresó de realmente cuál espíritu era. Ya son y 42, las 8. Yo sé que Jonathan tiene que irse. Jonathan ya se tiene que ir, ¿verdad? Señores, yo puedo hacer una pregunta. Está claro con ese tema. Una pregunta antes de continuar. ¿Se me permite? Bien. Haga la pregunta, Ok. Lito. Ok. ¿Qué es diacrónico y qué es sincrónico? Él está haciendo una pregunta. Él está haciendo una pregunta bajo sabiduría humana. Bueno, porque esas son preguntas
¿Tú sabes por qué yo hago la pregunta? Porque Pregunta, dime para quién es. hay un error, en cuanto a decir que el Hasatán de Job es el mismo Satanás del Nuevo Testamento, cuando no es así. Ese Satanás. ¿Y cómo tú me dices a mí que no es así? ¿Cómo tú me especificas que no es el mismo Ok, diablo? O sea, ok, espérate, escúchame. Tú me vas a decir a mí que el mismo Satanás que engañó a Adán y Eva no fue el mismo que enfrentó a Jesús. Que si tú me son buscas que, diferentes. escúchame, si tú me buscas que Satanás aparece en Génesis, me bajo del live. Pero Lo que pasa es que estos nombres cambian. ¿Me entiendes? Entonces, la función que él hace, por eso No, el no. nombre le Si cambia, la tú me función. dices que Satanás está en Génesis, me bajo del live.